con Matías Montani. Somos comunidad. La información en clave de reflexión cristiana. Bueno, 10 de la mañana, 15 minutos, creo que ya la tenemos en comunicación a María Pía del Castillo. María Pía, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Matías. Qué alegría volver a encontrarnos. Sí, exactamente. Tanto tiempo, ¿no? Así es, tanto tiempo. Tanto tiempo, pero nuevamente acá juntos. Así es. Una alegría. Esa es la idea, poder volver a reencontrarnos cada miércoles para dialogar, para charlar, para poder tener esas palabras, como yo siempre digo, ¿no? De una profesional, pero sobre todo de una madre, ¿no? De una madre con sus hijos y familia. Bueno, en este caso te proponía, porque también a mí me impactó mucho, el otro día veía la información de estos adolescentes, ¿no? Que murieron en un violento choque en un Mini Cooper allí en San Pedro, y creo que ya habíamos dialogado un tiempo atrás de una noticia similar, noticias que se repiten, ¿no? Mira, pensaba justamente en eso, ¿no? Cuando ibas haciendo la introducción, que es lamentable que uno tenga que repetir este tipo de noticias, este tipo de tragedias, ¿no? Y esto sucede todo el tiempo, lamentablemente. A veces son noticias y a veces no lo son. Son noticias porque impactan, porque son muchos chicos, porque, bueno, a veces es así, algunas noticias de estas se conocen, otras no. Pero lamentablemente tenemos que volver a hablar de la pérdida de dos vidas y no solo de dos vidas, ¿no? De tantas familias que quedaron destruidas después de una situación así. No quisiera entrar en detalles de este hecho puntual porque realmente desconozco los detalles y pude leer la noticia por encima, pero hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? La noche, el exceso de velocidad tal vez no lo refiere a este caso puntual, pero muchas veces está asociada a la ingesta de alcohol, al cansancio, a la impericia, ¿no? Porque son chicos jóvenes, los que habitualmente, chicos muy chicos, podemos decir, los que habitualmente son protagonistas de estas situaciones, insisto, no solamente en este caso, sino en tantos otros que hemos tenido lamentablemente que conversar. Entonces se ven situaciones comunes que claramente podrían ser prevenidas, ¿no? En la mayoría de los casos. A veces hay imponderables que suceden, pero creo que si hiciéramos campañas de concientización, si pudiéramos hablar con los chicos, con los jóvenes de estas cosas, creo que podríamos prevenir muchos de estos siniestros viales, porque no son accidentes. Exactamente. Podrían evitarse muchos de ellos. Entonces, lamentablemente no hay campañas. Matías, ¿vos viste alguna campaña referida a este tema en este último tiempo? No, eso me llamaba mucho la atención, porque años atrás, no recuerdo ahora cuántos, pero hubo como un pequeño intento, creo, de hacer campañas, de padres que se movilizaban también en la madrugada para acompañar aquellos que llegaban por ahí con, bueno, chicos que eran retenidos con los autos y demás, pero se dejó de hacer eso, María Pía, como que quedó en el olvido y ahora, bueno, cada uno a la buena de Dios, ¿no? Sí, y sigue habiendo grupos de padres que de repente se acercan y acompañan, pero son esfuerzos muy solitarios, ¿no? Que es luchar contra un monstruo gigante con poca posibilidad de ganar, porque estos esfuerzos aislados no alcanzan, no hay campañas realmente de concientización acerca de lo que significa estar en la vía pública, manejar. Bueno, concretamente cuando uno va a sacar el registro, cuando los chicos sacan el registro, y vos hablabas que siempre me pongo en el lugar de madre, pero a mi hijo menor, que lo sacó hace muy poquito al registro, solo le tomaron cómo estacionar. Entonces le estamos dando licencias de conducir a chicos que ciertamente no están preparados para salir a la calle. Entonces los padres también piensan que como ya tiene el registro, puede salir a la calle. Y muchas veces está demostrado, y esto te diría, me remonto al año 2010, 2011, cuando en la Agencia Nacional de Seguridad Vial se hacían campañas y se
se le daba notoriedad a estas cosas, se hablaba de que una de las principales causas de los siniestros viales en los chicos es la impericia, o sea, la falta de experiencia Claro. a la hora de manejar. Claro, totalmente. Entonces, bueno, les estamos dando un arma, un auto, con poca experiencia. Y a veces, bueno, la falta de experiencia, la corta edad, hace que, bueno, cometamos errores, que todos los podemos cometer también en la adultez, por supuesto, porque somos humanos y podemos cometer errores, pero está demostrado que la falta de experiencia agudiza hace más grave esta situación. Entonces, bueno, ahí me parece que tenemos que poner una alerta en las campañas, por supuesto, y en acompañar a nuestros chicos en el salir a la calle. Exactamente. No es solamente una licencia de conducir y bueno, ya está, nos liberamos de ir a buscarlos, de llevarlos, de traerlos. Porque lamentablemente estas situaciones se repiten una y otra vez. Me corro de este caso particular, pero claramente son situaciones que se repiten asociadas a la noche, a la impericia, al cansancio y al alcohol. Lamentablemente es así. Exactamente. María Pie, también pensaba en aparte, ¿no? Como consecuencia, cómo se configura la vida después del resto, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos 2 chicos que lamentablemente fallecieron, pero hay otros 3 que en primer lugar pelean por su vida, pero ya se configuran con la tragedia, ¿no? Como una mochila muy grande para llevar y empezar a los 17 años con semejante tema, ¿no? ¿Qué te parece? No solo los chicos, sino las familias, ¿no? Entonces no son 2 vidas que se pierden, son muchas vidas que se pierden alrededor de una situación así. Hace poco hablábamos de un acontecimiento similar acá en Tigre, sí, muy cerca de mi casa, y bueno, sí, murieron 2 chicos, pero otros 2 que estaban en el auto llevan sobre sus espaldas esta tragedia para toda su vida, y sus familias también. Entonces, es un tema muy serio que creo que deberíamos ocuparnos, exigir a las autoridades campañas o a las organizaciones, hay que hacer campañas de prevención. Es como el tema del alcohol, el tema de la droga. No se ven campañas de prevención y esto es muy serio. Hemos hablado en otras oportunidades de las otras pandemias que quedaron ocultas detrás de esta gran pandemia trágica que se ha llevado tantas vidas en nuestro país. Hay otras pandemias que también se llevan vidas hace mucho tiempo y de las cuales no nos estamos ocupando. Una de ellas son los siniestros virales. Exactamente. Que llevan la vida de muchos jóvenes y de muchas familias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Exactamente, hace un tiempo, bueno, también veía la historia de Vivian Perrone, que es una mamá que está, ¿no?, asignada por la tragedia en accidentes viales, y hablaba de este tema de la pandemia, de los accidentes viales, que ha quedado como en un segundo plano, como lo decís, ¿no? Sí, totalmente. Vivian Perrone es una persona que ha luchado y sigue luchando y sigue acompañando a tantas víctimas de estas situaciones, producto de haber perdido un hijo, ¿no? Entonces, exacto, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué tenemos que llegar a la pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, de un familiar, de un amigo, para hablar de estas cosas? Tenemos que llegar antes, y de eso se tratan las campañas de concientización, las campañas de prevención que debería haber y lamentablemente no estamos teniendo hace muchos años, Esto no es de ahora, es de hace muchos años que no trabajamos en la prevención. Fíjate que ahora podemos hacer un paralelismo con la pandemia que estamos viviendo. Frente a estas situaciones tenemos 2 opciones, o el remedio o la vacuna. La vacuna previene la enfermedad, ¿no? La vacuna sería las campañas de concientización, todas las acciones tendientes a la prevención. Esa sería la vacuna. Nosotros llegamos tarde, ¿no? Ponemos más camas de terapia intensiva, sí, son necesarias, claramente. Pero cuando llega la terapia intensiva ya la cosa sucedió. Entonces tenemos que apuntar a la prevención,
a fortalecer a nuestros hijos desde pequeños, para que tengan herramientas para saber decir que no, para entender que si están cansados no tienen que salir a manejar, no tienen que salir a la ruta, no tienen que tomar alcohol si saben que van a manejar, tienen que cuidarse, tiene que haber alguien responsable que diga que no o que diga que sí cuando es necesario. Bueno, todas estas cosas se preparan de antes, es la vacuna que le tenemos que dar a nuestros hijos para que estén preparados para que estas cosas no sucedan, y además o sucedan en el mínimo, en la mínima expresión, porque sabemos que lamentablemente esto va a seguir sucediendo, pero cuanto menos suceda mejor, estaremos mejor preparados. Bueno, campañas de bien público, campañas de prevención, y también darles herramientas a nuestros hijos para que no solamente salgan a la calle con la licencia de conducir, sino con la fortaleza para saber cuándo decir no puedo, hasta acá llegué, esto no lo voy a hacer, no me voy a subir a un auto que mi amigo que maneja está alcoholizado. Si veo que va a altas velocidades, voy a tener la fortaleza suficiente para decirle paremos acá, yo me bajo, no sigas manejando, llamemos un taxi, llamemos a alguien adulto, pidamos ayuda. Bueno, todo eso se prepara, porque es muy difícil para un chico en un grupo decir todo esto, no me subo, para un poco, bajar la velocidad, no tomemos, no salgamos tan tarde, estamos cansados. Esto es muy difícil para un adolescente decirlo. Es muy complicado, exactamente. ¿Cómo va a quedar fuera del grupo? ¿Cómo va a quedar como el tonto, el salame de la situación? Es muy difícil luchar contra la presión del grupo y contra la necesidad natural de pertenecer que tiene un adolescente. Excelente. Bueno, ahí abriste una puerta que nos puede ya asignar el tema de la semana que viene. Si te parece, esto de cómo manejar estas presiones, ¿no? En los chicos de sos un tonto, dale, vení, si no es nada. ¿Viste? Esa cuestión que lleva, ¿no? a estas tragedias también en algunos casos. Así que si te parece, ya dejamos ese tema para la semana que viene. Perfecto, lo dejamos abierto para incluso si hay alguna persona que está escuchando y le interesa dejar alguna pregunta, ¿no es cierto? Exactamente, totalmente. Dejar abierto el tema para seguir conversando de esto que es tan importante en la adolescencia. Así es. María Pía, nos reencontramos el miércoles que viene, ¿te parece? Nos reencontramos el miércoles. Gracias, Matías. Buena semana. Chau, chau. Hasta luego. Si te quedas con ganas de más, podés seguirla online. Este contenido y más lo podés encontrar en www.fmcorazon.org o en formato podcast en iVoox.com/radiocorazón.